Hola, bienvenidos. Estamos en nuestro segundo episodio, esta vez visual, porque el anterior fue solamente sonoro, de generación Tic Tac o la generación sándwich. Personas como Sergio, como yo, como Candy, que no pudo estar hoy en nuestra tertulia, que venimos del mundo del tic tac, tic tac, tic tac, de los relojes, pero tenemos que adaptarnos al mundo del TikTok y otras redes sociales. Y hoy con mi amigo Sergio Dexter Sí, vamos a conversar de un tema que se asomó cuando hablamos de globalización la semana pasada y tiene que ver con las consecuencias de la inteligencia artificial. correcto. Ninguno de los dos somos expertos No. para hablar de cómo funciona la inteligencia artificial, ni mucho menos, pero sí quiero empezar por ese tema. ¿Cómo has lidiado tú con la entrada de la inteligencia artificial a nivel profesional y a nivel personal, como profesor? Sí, muy difícil porque, para empezar, yo como parte de mi generación, por la edad que tengo, digamos, se me hace un poco difícil todavía asimilar todos estos avances tecnológicos, pero poco a poco estoy tratando de aprender y de meterme un poco en la mentalidad que esto va a significar, sobre todo, digamos, en las generaciones más recientes, ¿no? El principal problema es evidentemente en el tema de la educación, donde el impacto de la inteligencia artificial se puede utilizar de formas no apropiadas para el proceso de aprendizaje, porque al tener una pista informativa extraordinaria, digamos, anula otros aspectos como la síntesis, la lectura crítica, digamos, y otras habilidades que son importantes, incluida la lectoescritura, digamos, en general. Pero creo que eso es un obstáculo que se puede vencer dependiendo en mi caso, las instituciones universitarias deban prever apropiadamente, ¿no? Mecanismos que permitan, digamos, esta asimilación, pero de un modo, digamos, saludable y favorable para la formación de las personas, de los Sí, ahora estudiantes. yo como profesor también encuentro mucha dificultad. Primero encuentro dificultad como ser humano porque no sé todo el potencial en lo cual me podría ayudar para mi propio trabajo, la inteligencia artificial. Mi velocidad de asimilar los cambios tecnológicos es muy inferior a mi velocidad de Claro, aprendizaje de temas abstractos, temas correcto. cognitivos, pero la dificultad que encuentro es primero en el tema de plagios, Sí, entre comillas plagio, porque el plagio que nosotros estábamos acostumbrados ya con la tecnología era de Google, básicamente. claro, Entonces los chicos a veces te entregan trabajos y tú te das cuenta que son como demasiado perfectos, pero tú tienes que demostrar el plagio y claro, tienes que pasarte quizás a veces horas buscando en Google con juegos de palabras para descubrir si claro, prácticamente no pensaron, no redactaron, no, bueno, correcto. no hay pensamiento crítico. Y lo segundo, ahora con la inteligencia artificial es más difícil porque si bien tú puedes hacer una pregunta, por ejemplo en chat GPT, más o menos parecida a lo que tú les preguntas a los estudiantes, hay diferentes formas de preguntar y lo que yo entiendo hay diferentes estilos que tú le puedes pedir Al chat al GPT, programa sí, para que es te verdad, responda. Tú le puedes decir, respóndeme como si fuera un estudiante de universidad o respóndeme como si yo claro, fuera Stephen Hopkins, claro. el fallecido científico que era un genio. Correcto. El peligro, digamos, entre otros, como tú acabas de mencionar, es que se confunda, ¿no?, la inteligencia artificial con la inteligencia natural y suceda como lo que comentábamos en el podcast anterior, ¿no? Esa idea ilusoria de tener un millón de amigos, Ujú. ¿no? Como que es la inteligencia artificial se empieza a hipostasiar, ¿no? Digamos, a compenetrar en la persona y entonces se anulan las capacidades naturales del pensamiento, como dices tú, ¿no? Yo particularmente con mucha prudencia, trato de recuperar, por ejemplo, en mis clases, el manuscrito,
las actividades sin uso de equipos electrónicos, lecturas directas, comentarios, lectura crítica en grupos, con el profesor. Es decir, apartarlos un poquito de la tecnología para que no se vayan olvidando, ¿no? Claro, De pero todos creo que estos la procesos. diferencia fundamental entre tú y yo en ese tema de la universidad es que primero tú enseñas básicamente materias vinculadas a filosofía Sí, y segundo estás en una universidad que no está tan tecnologizada, por lo que yo entiendo. más o Y menos, yo sí. estoy en todo lo contrario. Estoy en una universidad que quiere estar a la Al, vanguardia al de la top de parte la tecnológica tecnología, y claro, que quiere estimular a que los profesores le pidamos a los estudiantes utilizar los claro, nuevos instrumentos claro. sofisticados Pero de la... entonces tienen que haber protocolos, tienen que haber estrategias, Bueno, por guías ejemplo, para en el poderlo aula hacer, ¿no? virtual hay un programa anti plagio pero que funciona en un porcentaje, pero te dicen, por ejemplo, si te meten un trabajo y te dicen el plagio podría ser de 30 a 40%, Mm, eso se considera bien. El mm, plagio malo es el de el pase de 60, 60%. Y no estoy muy seguro de cómo funciona ese programa antiplagio, si claro. puede ser tan eficiente. Pero más allá de eso, eh, una de las materias que yo enseño, análisis internacional, se enseña en la escuela de comunicación social. De Entonces, acuerdo, estimulan, porque son comunicadores, a que claro, utilicen bueno, no solo la inteligencia artificial, las tecnologías de hoy. claro, Y la otra que es en la Escuela de Ciencias Políticas sobre Medio Oriente, ahí puedo ser más como tú. claro, claro, Pero es igual difícil porque en la primera parte que estoy hablando de lo histórico no es tan correcto, complicado, pero en la segunda parte que hablo de lo claro, actual ahí sí. es muy difícil que ellos no utilicen estas tecnologías. Claro, ahora, no se trata tampoco de no utilizarlas, ¿no? Sino de utilizarlas correctamente. Yo entiendo que, por ejemplo, la cantidad de información que te proporcionan estas pistas tecnológicas es formidable y te facilitan mucho, digamos, las pesquisas que Por tú puedes supuesto, hacer bibliográficamente. El problema está en que esa información no es conocimiento, sino el conocimiento se produce. El conocimiento es una producción, ¿no? La información por sí misma en realidad es una data que puedes considerarla inclusive sin sentido, si es que no hay un intelecto, una inteligencia que va, digamos, integrando, separando, sintetizando, conceptualizando esta información. Es una sí, materia prima que se desperdicia. Entonces el peligro es que el estudiante confunda la información con conocimiento. estamos de acuerdo. Ese es el gran peligro que creo yo puede, si no hay una buena Estrategia, estrategia, protocolos, protocolos normas. en las universidades que serían las principalmente llamadas a, a intervenir en ese aspecto en aras de la formación de los estudiantes. Ahí yo creo que, por ejemplo, hay cosas muy, muy, muy importantes que van a ir saliendo, ¿no? Los estilos que tienen las universidades al ofrecer sus carreras formativas, porque debe haber estilos de las universidades, ¿no? Digamos, la Universidad del Pacífico, por ejemplo, que tiene dentro de su fundación una orientación jesuita, sus humanidades, la católica, frente a otras universidades también, son estilos. Entonces, yo creo que la manera como ellos manejen la inteligencia artificial y el uso de las tecnologías en general va a determinar también, digamos, el éxito en la formación de los estudiantes. Sí, pero bueno, quiero pasar a otro tema. Este es un tema que en el futuro también tenemos que abordar porque me interesa, pero esto es solo un adelanto a otro podcast, Ujú. cómo mezclamos esto con el movimiento woke, el movimiento del despertar Ah, y toda esta cuestión claro, porque muchos estudiantes no quieren ser expuestos hoy en día al pensamiento crítico, no quieren ser expuestos a opiniones diferentes correcto. a las suyas y hasta le temen. Ujú. Es un fenómeno que se da más en Europa y sobre todo en Estados Unidos, no tanto en América Latina, pero es un tema interesante. A lo que quiero hablar ahora, de nuevo, con nuestras limitaciones del conocimiento de lo que es la inteligencia artificial, pero sí un tema que ya se debate, es que vendría a ser la primera tecnología
que probablemente el ser humano no va a poder controlar Wow. eventualmente. ¿Y a Sí. qué me refiero? Érase una vez que venían tecnologías que revolucionaron prácticamente a toda la humanidad, gradualmente, pero lo fueron haciendo. Ujú. Hablemos de la imprenta, en Por algún ejemplo, momento, que cambió todo el concepto de así es. popularizar, insisto, en varios siglos, la lectura, porque antes eso Correcto. era para una élite que sabía caligrafía, sabía leer y Y escribir. también promovió la alfabetización, evidentemente, ¿no? Porque había un público numerosamente analfabeto. Correcto. Bueno, luego diferentes medios de comunicación, la radio, la televisión. La televisión cambió toda la cultura del siglo XX definitivamente porque la empezó a hacer más visual y no Ujú, solo auditiva. ujú, Ni hablar las redes sociales, el Internet y ujú, todo lo que ha venido después. Esta ujú, última revolución tecnológica que, resumiendo, podemos llamarla la del Internet. ujú. Pero lo que pasa con la inteligencia artificial, bueno, quiero dar un ejemplo más, el de la energía atómica, También, claro, que se puede usar para fines muy positivos, como pero nosotros estamos más familiarizados con los fines negativos, negativos. lamentablemente. Claro, Suena el nombre Hiroshima, Nagasaki claro, y potenciales peligros en el futuro, que lo estamos viendo incluso temores por la guerra de Rusia con Ucrania. correcto. Pero la inteligencia artificial plantea que eventualmente hay un programa, una aplicación que está pensando para nosotros, pensando entre comillas, Ujú. pero de alguna manera eso que te da información es el conocimiento de esa aplicación. Correcto. Y eventualmente se habla de que podrían empezar a tomar decisiones Mm, en lugar de ser los seres humanos. Es ujú. decir, para tú lanzar una bomba nuclear, todavía falta la parte humana que decida voy a apretar el botón y la voy a lanzar a tal lugar. Pero puede llegar un momento en que la inteligencia artificial tome sus decisiones. Esto lo plantea mucho Yuval Harari, que es un gran historiador y Sí. un gran pensador del siglo XXI. Antes de entrar a ese tema en nuestros tiempos, ¿se te ocurren mitos de la época clásica que hablan de tecnologías o la búsqueda de, no sé, llegar a la divinidad, a ser una especie de Dios, a ser una especie de creador, y donde muestra que el ser humano puede llegar a ser autodestructivo? Bueno, lo que pasa es que, digamos, ese nivel de autodestrucción tiene mucho que ver con esta etapa que se llama etapa de la industrialización, ¿no? Donde, digamos, la tecnología, el maquinismo que se llamaba en el siglo XIX, va a tomar un cariz muy diferente a lo que sucedía en el mundo antiguo. Yo recuerdo algo más, no más próximo, pero analógicamente se podría decir, por ejemplo, había un sofista de nombre Hipias, Hipias de Elis o de Élide, que había creado un sistema mnemotécnico, es decir, un sistema que él enseñaba para que sus estudiantes, sus discípulos pudieran recordar información, ¿no? Pero no había una pretensión de ir más allá que precisamente esa capacidad para, recordando información, poderla utilizar de modo conveniente, ¿no? Eh, la idea de una conflagración más bien tiene que ver con los mitos antes que con acontecimientos políticos Está reales. bien, pero los mitos valen porque están mostrando una inquietud humana. Correcto. Y en este sentido yo te pregunto, por ejemplo, ¿tú ves alguna similitud con el tema de la búsqueda de parecerse a Dios? Insisto, Dios desde un punto de vista de creador, de miurgo. Por ejemplo, en el mito de Prometeo o en el mito de Ícaro. Bueno, no lo veo muy claro allí, porque el mito de Prometeo más bien te está mostrando, Prometeo es el titán que le roba el fuego al dios Zeus para Ujú. entregárselo a los hombres, porque el hombre estaba completamente desprotegido, no tenía ninguna facultad natural y estaba a punto de prácticamente desaparecer.
Más bien habría allí una distancia de los dioses olímpicos con respecto al hombre y este mediador, este titán, que, digamos, entristecido por la condición humana, se ve obligado a robarle el fuego, que es un símbolo y al mismo tiempo un elemento fundamental para la construcción de la cultura. Y en ese aspecto me parece, digamos, que no se condice con una visión de llegar a ser dioses. Es más, hay un pasaje en el diálogo Protágoras de Platón, que el sofista Protágoras, que da título su nombre da título a esta obra, narra una versión del mito de Prometeo, donde los hombres, una vez que fueron gratificados con el fuego y las artes técnicas, empezaron a crear imágenes de los dioses y a construirles altares, ¿no? Más bien buscando un acercamiento a los dioses, ¿no? Pero en todo momento sabiendo que son inferiores. En el caso que tú refieres de Dédalo, más bien se acercaría más al tema de la tecnología, ¿no? Dédalo es un gran inventor que crea no solamente el laberinto, sino que logra algo que me parece que para su momento debe haber sido impensable, ¿no? Lograr hacer que el hombre vuele, Sí. porque fabrica unas alas de Sí, una cera. especie de Leonardo da Vinci Pero, antiguo. pero fíjate la conclusión de esa historia, le sale mal. Es decir, esa creación tecnológica de volar le sale mal porque al final su hijo Ícaro, digamos, inmaduro, incapaz de poder manejar esta tecnología, se acerca mucho al sol y las plumas que estaban adheridas con cera se derriten y el joven cae al mar y se ahoga. Entonces, más bien, la moraleja allí es, o la enseñanza, es que hay que tener cuidado con la tecnología, ¿no? Y yo creo que esa es una buena lección que, digamos, desde el pasado llega hasta nosotros con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, no, en la Biblia, historia supuestamente más antigua de esta mitología griega, y digo supuestamente porque nadie sabe exactamente cuándo se compiló el Antiguo Testamento, pero aparentemente es previo a la época griega. Está la historia de la Torre de Babel, Por ejemplo. que es la moraleja perfecta, la parábola perfecta del ser humano, me disculpas, del ser humano que quiere aproximarse a Dios, porque ese era el objetivo de la torre. Querían ver si en esa época suponían que Dios estaba en las alturas. Y en algún momento el personaje de Dios se enfurece por esa pretensión. O sea, quieren llegar a la nube, no a la nube de hoy, a la nube real. Correcto. Y los castiga creando los idiomas para que no se puedan entender Muy bien inteligente. en el futuro, que es una maravillosa Sí. forma de explicar por qué en el mundo hay tantos Diversidad. idiomas y los seres humanos no se pueden entender de buenas Correcto. a primeras Claro. entre ellos, pero eso es un castigo por haber pretendido parecerse a un creador. Claro. También un tema tecnológico, si se También. quiere, Claro. que tiene sentido histórico porque la Torre de Babel se cree que era un sigurat, que eran las torres Claro, de que estas se desarrollaban en la cultura, en las diferentes culturas de Mesopotamia. mesopotámicas, sí. Por eso Babel, de Babilonia. Ujú. Y hay muchas otras historias que ya vienen posteriormente con el tema de querer ser una especie de inteligencia superior, que una que yo recuerdo mucho del judaísmo es la leyenda del golem. Ujú. Existió de verdad un rabino traducido al español que se llamaba Judá de León en la comunidad de Praga, siglo XVI. Y fue un hombre muy conocido, que por cierto, ya nos vas a contar, porque tú estuviste y Sí, visitaste claro, este lugar muy y creo que emocionante. visitaste la sinagoga La de Praga, sinagoga de Prado, donde se dice que él hizo hizo el al golem. golem. Sí, ahora lo vamos a contar. Y bueno, él fue uno de los que levantó esta sinagoga que tú visitaste, pero se le conoce más por esta leyenda de que supuestamente
él agarró materia prima, barro, y quiso darle vida. ¿Y cómo intentó darle vida? Imitando de alguna manera a Dios, que creó a Adán del barro o de la tierra y le insufló vida, pero en el caso de la Biblia dice que le insufló un aire de vida. Como esta historia está muy vinculada a la Cábala, dicen que lo hizo a través de la palabra. Y el nombre de Dios en el Antiguo Testamento no se pronuncia. Nosotros los judíos cuando rezamos y llegamos al nombre, de forma automática decimos nuestro Señor, pero no leemos el nombre como está escrito. ¿Es la expresión que equivale a Adonai? No, Adonai es nuestro Señor. Okay. Es la expresión que equivale a... Yahvé. Sí, Yahvé. Exacto. Que no pronuncian normalmente. Exacto. Y que no necesariamente suena así, pero se puede parecer a ese sonido. Algún día también podríamos hablar de eso porque es interesante sí, y complejo. Sí, sí. Pero él puso al final, bueno, pronunció el nombre. Esa es una de las versiones de la leyenda. Y la otra es que puso en la frente del golem es la materia prima, la letra. La palabra emet. Emet en hebreo es verdad. ¿Ok? Pero muy interesante. La Aleph, que es la primera alfa, de ahí viene el alfa, la primera letra del alfabeto hebreo. La Mem, que es como la M en español, que es la letra del medio de la palabra del alfabeto hebreo. Y la Taf, que suena como T, Emet, es la última letra del alfabeto hebreo. Es una palabra muy cabalística, porque tiene el comienzo, la mitad y el fin. Final. Caramba. Y de alguna manera engloba lo que es la vida. Claro. No es casualidad que en la Cábala agarró esta leyenda y dice que lo que puso el rabino León de Judá en la frente de este objeto inanimado fue la palabra Emet y le dio vida. Hay diferentes versiones de la leyenda. Una dice que este objeto se volvió animado, cobró algo de vida, pero no pudo pasar de hacer labores de limpieza, pero no llegó a tener el don de la palabra, no llegó a tener el don de la razón, ni nada por el estilo. Hay otra leyenda que dice que el rabino construyó este golem porque quería ser la palabra no es monstruo, pero como una especie de Frankenstein. Una especie de Frankenstein, pre-Frankenstein, para proteger a la comunidad judía contra las masacres, los pogroms, claro, que cometían en Praga, igual que en otros lugares de Europa. Y otra versión, que se parece más a la que viene con Frankenstein, es de que se rebeló contra el rabino. Y hay variaciones del mismo tema, pero al final la idea es que tú tratas de comportarte como un dios. Tratas de tener control de cuestiones que no le corresponden al ser humano. Claro, uno escucha esa historia y recuerda a Frankenstein. ¿Tú puedes contar un poquito de Mary Shelley? Sí, bueno, la novela de María Shelley, Frankenstein, ¿no? Que en realidad está inspirada en un joven médico que parece que ella conoció, pero es sorprendente la analogía que hay entre el Frankenstein y el golem, ¿no? Por la idea de crear un ser humano, digamos, que tenga vida plena, conciencia y al cual se le pueda dominar. Quizás ahí está un poco también, digamos, un factor interesante. Disculpa, solo una interrupción antes de que continúes. ¿Sí? Al final del podcast de hoy vamos a poner el link donde pueden deleitarse con un poema de Borges. Oh, maravilloso. Difícil poema de Borges, que es el poema del golem. Entonces van a poder hacer clic. Declamado por él mismo. Sí, además, declamado por él mismo. En su propia voz, Jorge Luis Borges, sí, al que el Nobel no lo merecía él, no es que él no merecía el Nobel de literatura. Claro. Y bueno, van a poder cliquear y escuchar en la voz de Borges en su poema con las letras. Claro. Poema difícil,
pero que vale la pena deleitarse de todas maneras. El otro tema que te quería preguntar es que luego de que cuentes de Frankenstein, retomes el tema de retomes, no, empieces a contar el tema de tu visita a Ah, la sí, sinagoga de preciosa, de Praga. Praga, ¿no? No, no, te decía que María Shelley parece que se había inspirado, es lo que se sabe, lo que se cuenta, en un joven científico contemporáneo a ella, digamos, ¿no? Que tenía pues estas luces geniales. Good. Pero sin lugar a dudas, la idea del Frankenstein todavía deja ciertas preguntas, ¿no? Porque hasta qué punto estaría vinculado con el golem. Entiendo, porque conversábamos antes, digamos también, que la presencia de la cultura judía en el siglo XIX y en el Reino Unido no era muy me imagino que pensábamos que deben haber autores, pero digamos, difícil, ¿no? Ahora, hay estas peculiaridades, como por ejemplo también la historia de Robinson Crusoe, ¿no? Que se parece mucho a una novela filosófica del filósofo autodidacta de Abuchafara Bentofail, que es un autor del siglo XI, me parece, ¿no? Que también habla de la historia de una persona que nace, bueno, no, Robinson Crusoe no nace, sino naufraga, pero en la historia de Abuchafara Bentofail, el Era filósofo un árabe, autodidáctica, es un árabe, filósofo un árabe. filósofo árabe, correcto, de la generación de los médicos filósofos, ¿no? Que contaba una historia muy parecida. Yo no sé si Daniel Defoe, digamos, tendría conocimiento, ¿no? Porque las analogías son bastante singulares, ¿no? Son cosas un poco extrañas. No, en Praga... En todo caso el golem de Robinson Crusoe es viernes. Sí, El claro, de nativo alguna que él se manera, consigue y que lo civiliza, entre exactamente, que lo comillas. civiliza entre comillas, ¿no? Sí, La experiencia que tuvimos con mi esposa, con Lorena, en la sinagoga de Praga fue extraordinaria para empezar, digamos. Además es una construcción muy bien conservada, digamos, que te, digamos, hace rememorar épocas muy antiguas y, como decías tú, ¿no? De estos pogroms, etcétera. Y bueno, pues ahí se decía que el rabino había creado al golem. Ingenuamente, Lorena y yo le preguntábamos a las personas que atendían allí, a los turistas, dónde estaba el golem, ¿no? Y nos respondieron, eso también nos estamos preguntando nosotras. Pero fue muy impresionante. De hecho, me traje un recuerdito que es la figura del golem. Es como una especie de humanoide, digamos, robusto, con efectivamente esta letra en la frente, ¿no? Que es lo que le da supuestamente la vida. Y en una versión que a mí me contaron allí, no lo sé, no lo he podido verificar, eh, cuando lo desactiva, le quita la letra de la frente al golem para que pueda detenerse, porque en esa versión el golem parece que se alteró, se bloqueó y empezó a hacer destrucciones. sí, bueno, en la cultura popular está un escritor austriaco de comienzos del siglo XX escribió una novela sobre el golem y eso también popularizó el tema. Tú me hablabas de un filósofo que Sí, escribió todo un hay un ensayo sobre él. filósofo, Moshe Idel, que tiene una obra muy interesante sobre el golem, así se titula, El golem. Es un estudio sobre fuentes historiográficas, bibliográficas sobre el golem, muy recomendable, muy interesante. Ya, y también está un filósofo judío importante del siglo XX, Gershom Scholem, que escribió sobre todo de misticismo judío, cábala, pero hace ciertas referencias al golem, muy ocasionalmente. Correcto. Y una que yo vi, ahí tengo que reconocer, yo soy fanático de los Simpsons, y hay un episodio, ellos hacen todas las temporadas un episodio de Halloween con cosas de terror y tal, y en una que eligieron usan que Bart Simpson se encuentra con el Con el golem golem. y le pide favores al golem. Esto no es un museo, ese es el museo. Para niños, $49. Krusty, ¿qué es este monstruo?
Es el golem de Praga. Pero luego le tienen que conseguir una esposa al golem porque se Ya. siente muy solo, ¿no? Tiene, Excelente. tiene su cuestión original. Pero retomemos para ir finalizando lo de la inteligencia artificial, con todas estas historias, leyendas, mitos o realidades que estamos contando. De lo que estamos hablando es hasta qué punto estamos creando una tecnología que eventualmente puede convertirse en quien nos domine. Ujú. Esto que suena a ciencia ficción, que se han hecho muchas películas que tienen que ver con Sí. humanoides, robots, Terminator, no sé cuántas versiones fílmicas hay o de ciencia ficción, donde 2001 Odisea del Espacio, una de los clásicos, Claro, donde la máquina empieza a dominar al ser humano. correcto. Es un temor real, no es Totalmente. ciencia ficción. Lo están diciendo muchos de los padres fundadores de la inteligencia artificial. Que hay que tener Correcto. mucho cuidado hacia dónde va esto. El día del mañana, una decisión de una inteligencia artificial podría apuntar armamentos hacia un país. El día del Claro. mañana, una inteligencia artificial podría determinar dejar sin electricidad o sin comunicaciones a toda una población de un país, de un continente, etcétera. O sea, es un temor que va más allá de nuestros temas académicos, Sí. de educación, de falta de pensamiento crítico, pero obviamente si el pensamiento crítico se va reduciendo en los seres humanos, si la inteligencia natural cada vez ya no existe, o sea, cada vez se minimiza Claro. y la inteligencia artificial cada vez se vuelve más sofisticada, hay un peligro real. No creo que nosotros vamos a estar vivos para ver eso, pero que otras generaciones puedan ver graves problemas con este tema. Correcto. Yo creo que ya concluyendo esto, creo que el uso de la inteligencia artificial va a poner a prueba, digamos, o la estupidez humana o la integridad del ser humano. Porque las decisiones que se tomen, como dices tú bien claramente, pueden ser absolutamente nefastas, ¿no? Esperemos que que prime en el hombre la sensatez, digamos, ¿no? Sí, utilizando tu cosa también para terminar, Yuval Harari, este gran historiador al cual yo me refiero, que tiene una visión de la historia que la trae al siglo XXI y que cuando escribió sus grandes libros de Animales a Dioses, Homo Deum, que es el hombre Dios, Sí. etcétera, él decía, recuerdo una idea que él daba, no sé si la estoy citando correcta, pero por ahí va la idea, primero de su optimismo hacia donde iba el ser humano en el siglo XXI, a comienzos, ¿no? Por mostrando estadísticamente que la calidad de vida a nivel de población mundial es mucho mayor hoy Ujú, de lo que fue en cualquier momento de la historia, ujú. por más de que siga habiendo mucha hambre, mucha pobreza, etcétera, pero hablando en porcentajes, nunca antes la humanidad había vivido, o la mayor parte de la humanidad había vivido en el bienestar, como digamos hace 10 años cuando él escribió esto. Ujú. Pero decía una frase que se parece a algo que tú dijiste. El problema es que nunca podemos subestimar la estupidez del ser humano. Exactamente. Y Mm. bueno, creo que con esto podemos terminar. Gracias por entrar en nuestra tertulia. Recuerden que pueden ver el poema del Golem de Borges y los esperamos para el próximo episodio de Generación Tic Tic Tac. tac.